Si te ofende o sensibiliza algo de lo que se diga en este podcast, culpa a Dios por crear todo lo que te ofende o sensibiliza. A su vez, te invito a redireccionar tu atención a contenidos más para ti, como La Rosa de Guadalupe, La Casa de Papel o El Canal del Pan. Si por otro lado, vienes con curiosidad, sed de entretenimiento, oír tráfico aleatorio y conocimiento psicodélico, te doy una abrumadora bienvenida. Ponte tus audífonos y sé partícipe de la genialidad. Bienvenidos. Este es el capítulo número 18 de mi libro Por el bosque de los hongos. Yo soy Dorian Amador. Este capítulo se titula Los renglones torcidos. Confirmando constantemente el poder y el beneficio de los hongos en las personas, decidí organizar la primera ceremonia grupal. Hablando con algunos conocidos y personas cercanas acerca de mi idea, explicándoles tanto la idea general como la forma de la misma, accedieron 3 personas, el número perfecto de participantes para un guía principiante. Lo hicimos en una casa donde solía vivir, y ahora uno de los participantes vive ahí. Ahora era una comuna con una energía muy positiva y suficiente espacio para poder estar cómodamente realizando las ideas que traía en mente. Revisando notas pasadas acerca de las ceremonias privadas que realicé, fui indagando más entre el tema de los estímulos, cómo dirigirlos hacia una intención particular de la persona, haciendo más fácil y disfrutable la ceremonia. Si bien tenía todo claro, ahora serían más personas. Debe hacerse una aproximación menos personalizada y tratar de hacer una ceremonia profunda. Estaba descartada como opción. Y hacer una ceremonia profunda estaba descartada como opción. Decidí abordarla de una forma más divertida, usando ejemplos de las realizadas con amigos más cercanos, y habían probado no solo ser eficaces, sino muy amigables para las personas que para la persona que cuida a las personas. Se vuelve como revisar niños en una siesta de 5 horas. Al menos así parecía. Los voluntarios fueron alguien que había tenido una sesión privada, una amiga en común que nunca había probado los hongos y un amigo que conocía de la secundaria. Él había probado los hongos por su cuenta, nunca en una sesión grupal. 2 de ellos son psicólogos. Me di un poco más de seguridad, pues entendían mejor las instrucciones y las perspectivas de lo que sería la ceremonia, así como el hecho de intencionar y tener clara la razón por la cual tomarían los niños santos. El día de la sesión, llegué unas horas antes cargado de cosas y herramientas para poder crear un buen ambiente. Instalé un proyector apuntando al techo. Tenía una lista de música específica y traía una bocina, así como las cosas necesarias para moler y preparar el té de hongos. Puse cuadernos, colores, libros de pinturas y algunos juguetes curiosos. Un cubo que podía ir doblándose en sí mismo, plastilina. Por un momento dudé si estaba a punto de guiar a personas a través del bosque de los hongos. ¡Oh! Lo dijo. A salvo o iba a atender un jardín de niños. Ya había explicado las generalidades de la ceremonia, qué esperar e instrucciones tanto de dieta como de intención mental. Saber que no es una experiencia que puede ser relatada a cabalidad, pues es masiva y cada uno es diferente. Los tenía enfrente a mí mientras molía los hongos en un mortero de piedra gigante, exclusivo para las ceremonias. Mientras las bolsitas de té reposaban en el agua caliente a la luz tenue de las velas, con el resto de las luces apagadas. Por un momento el sonido de la piedra triturando los hongos secos fue el único sonido rasgando el silencio. Les pedí escribir sus intenciones en un papel y no compartirlas. Los invité a meditar acerca de esto y llegar a un punto de plena confianza en que todo estará bien. Todas las cosas serían contestadas. Retiré las bolsitas del Irish Breakfast de las tazas y puse una dosis ligeramente menor a la media de polvo muy fino de hongos secos. Agradecimos a los hongos por la oportunidad. Los insté a recordar sus intenciones mientras bebían un poco a poco el té. El sabor puede ser muy amargo y poco a poco es muy aguantable. Y poco a poco es más aguantable. Estábamos a oscuras, solo iluminados por las velas, ya caída la noche en la sala.
Les expliqué todo lo que había para su disposición y los invité a usar las cosas alrededor libremente durante la ceremonia para explorar sensaciones así como sentidos cambiantes y entendimientos diferentes sobre cosas ordinarias. El objetivo no solo era sanar, sino explorar nuevas formas de crear y ver. Les expliqué cómo la forma más efectiva de disfrutar y aprovechar la ceremonia era recostarse en un lugar cómodo y dejar que la música y la psilocibina hagan lo suyo, dejándose ir en la experiencia. Usualmente llega un momento de ligero pánico, pues se siente como ver una avalancha dirigiéndose a ti rápidamente, pero la avalancha no puede lastimarte, está adentro. En esos momentos es importante distraerse recordando que todo estará bien. Resistirse no detendrá la avalancha, solo hará que te estreses creyendo que podrás controlarla. Como hacer un clavado al agua, es aventarse y esperar el frío momentáneo para poder disfrutar lo demás. Es algo sumamente simple, pero a nivel interno puede causar un terror en algunas personas, reflejo de todo lo que guardan en su interior, fingiendo que el tiempo lo irá borrando mientras se les encarna el dolor en el alma, en el cuerpo. Potenciado por los niños santos, puede parecer un infierno que asustaría a cualquiera. Déjense llevar y disfruten este regalo de la tierra. Finalmente les extiendo un pequeño cuenco con cachivaches, algunos cuarzos, figuras de plástico. Les dije que eran tótems. Si la experiencia se vuelve muy intensa, debían sacarlo y les dará una referencia de este momento, así como la realidad verdadera, si es que empiezan a alucinar demasiado. Cuando digo que una experiencia o una sola canción durante el efecto de la psilocibina puede sentirse como vivir otra vida, no es a la ligera. Al acabarse, vuelves. Abres los ojos y dudas de tu existencia un momento, porque aquel otro escenario fue igual de vívido que el mundo real, como un sueño vívido, aumentado y consciente. Tener una referencia física para aterrizar, aunque sea brevemente, y comprobar que todo estará bien es un auxiliar muy eficiente. Nunca se puede terminar de explicar los efectos y las perspectivas de los hongos y las perspectivas que los hongos brindan en una sesión psicodélica asistida. Siempre se quedan corta en comparación, pero sirve para ilustrar cosas que deben evitarse en pro de tener un mejor acercamiento a los niños santos. Puedes inventar una historia a alguien, pero siempre será una historia que alguien contó. Independientemente de qué tan buen ilustrador tonal seas, siempre será ínfimo en comparación a la vida real, pues ésta se reafirma constantemente, comprobada por nuestros sentidos. Por ende, si los receptores sensoriales cambian, también nuestra realidad. Y si todos cambian, el efecto es algo sacado de un mundo paralelo, que se siente ajeno y coherente a la vez, pues es el mismo entorno, solo dejamos de filtrar esos estímulos útiles. Todo entra sin ningún tipo de regulador. Déjense ir en la experiencia. No hay que luchar con lo que sea que se manifieste, aunque cause miedo o inseguridad. Todo está dentro, y es una realidad artificial creada por nuestro subconsciente para ayudarnos a entender. Lo curioso del conocimiento es que puede ser el mismo, pero no entra con la misma facilidad en todos. Y a veces solo entendemos si las circunstancias o la vida nos da una lección haciéndonos atravesar las llamas del dolor para que podamos diferenciarlo del sufrimiento. Uno es parte de la realidad, el otro es un berrinche espiritual del ego. Ya más iluminado el cuarto, tanto por el proyector como las luces de algunas lámparas, seguimos platicando en lo que empezaba el efecto. Pude ver cómo la plática se volvió menos coherente después de los primeros 20 minutos. Los errores y la forma que hilaban las palabras les causaba una risa constante. Observaba sus pupilas dilatadas distraerse de ratos y quedarse en silencio mirando las proyecciones de naturaleza con animales en el techo, con la música psicodélica, espiritual y pacífica tocándose en el fondo. Sus conexiones sinápticas iban aumentando y la ceremonia se dividió en dos vertientes. Las chicas estuvieron experimentando con las cosas que había traído. Parecían dos niñas mejores amigas descubriendo algo nuevo, comunicándose solo entre ellas, exclamando en risas o sonidos de asombro, percibiendo todo de una forma completamente diferente. Se fueron a un cuarto riendo y empezó la otra cara de la ceremonia. Carlos se había quedado callado completamente. Veía sus ojos moviéndose muy rápido. Una cantidad de pensamientos y recuerdos lo atacaban.
Le pregunté cómo estaba. Muy nervioso me respondía que bien. Le ofrecí agua y le recomendé acostarse, no luchar y dejar que la música guíe los pensamientos. Todo estaría bien. Se alejó a un rincón mientras iba a revisar a las hermanitas. Estaban encerradas en un cuarto. Sabía que ellas habían aceptado bien el regalo de los hongos, pero solo quería confirmar. Al preguntar cómo estaban, las encontré escribiendo, hablando de las teorías más interesantes del mundo. Les llevé agua, manzanas y mangos cortados, diciéndoles que me hablaran si necesitaban algo. La música era muy pesada para la experiencia, y cambié la canción en busca de una mejor respuesta para mi amigo aún en la sala. Volví con él, dándole un poco de fruta. El explorar los sabores es una forma muy agradable de explorar las sensaciones que otorga la psilocibina. Al mismo tiempo, los hongos quitan el apetito. María Sabina hablaba de cómo los niños santos mitigan el hambre cuando no había que comer, lo cual significa que ninguna ceremonia que ha realizado alguien ha probado la maldita fruta, pero es un símbolo de fraternidad ofrecer alimento. Carlos estaba de rodillas volteando hacia la pared, tratando de actuar normal. Lo veía angustiado meciéndose. Le pedía mis recomendaciones diciendo que estaba bien. Solo quiero que se me pase. Estoy bien. Todo esto diciéndolo sin dejar de inspeccionar la pared. Le di un poco de espacio cambiando un poco los estímulos alrededor. Traté de hacerle entender que el efecto no puede controlarse, ni se baja hasta que se acaba. Que es mejor tratar de disfrutarla. Podía ver las proyecciones, escribir lo que estaba pensando o tratar de dibujar. Solo quiero que se acabe, era su respuesta. Estaba aferrado a ganar una competencia imposible. Tenía que dejarlo seguir su camino y estar al pendiente de él más que nada. Ella volvió por colores y vio a alguien pululando sufrimiento por botones frente a la pared y trató de ayudarle. Pensé en decirle que no debía intervenir en el viaje de los otros, pero consideré que eso los alteraría más. Tomé los colores y observé cómo trataba de hacerlo sentir mejor. Después de 1 o 2 minutos llegó conmigo diciéndome lo mal que le estaba pasando, antes de regresar al cuarto. Noté cómo Carlos nos veía tratando de escuchar lo que decíamos. Se me hizo muy peculiar y le pregunté cómo estaba. Ya había pasado 2 horas y media. El clímax ya había pasado en una situación normal. Cuando luchas contra los hongos, el clima se extiende. Respondió diciendo que ya se le había bajado. Revisé el reloj y traté de ver a dónde iba su mentira. Se puso de pie, sin hacer contacto visual. Actuaba como si tratara de imitar sus movimientos naturales, la forma que revisaba sus bolsillos y modulaba la voz. Ya se me bajó. Estuvo muy feo eso. ¿Puedo salir? Le dije que no podía dejar a las chicas ahí y era mejor quedarnos, pues aún estaba bajo el efecto de los hongos. Por primera vez me vio a los ojos asustado. Dejó de actuar y expresó una emoción de tristeza. Regresó al lugar donde había estado. Esta vez se sentó y parecía reflexionar. Le pregunté si necesitaba algo. Su respuesta solo era: quiero salir. Trataba de explicarle con calma por qué no era buena idea, pero solo se estresaba más. Cambié las luces, la música, pero nada parecía funcionar. No quería volver a hacer una ceremonia en mi vida. Si no podía hacer que una persona la disfrutara, ¿qué me esperaba con más? Ella volvió un par de veces más, siempre encontrándolo en el piso sufriendo y preguntándose qué había pasado. Todas esas veces Carlos salía de su estupor para observar cómo hablábamos y qué decíamos. Estábamos en la 4ª hora. Las chicas se veían sumamente felices y sonrientes al lado de un espectro aún luchando por volver a la normalidad. Volví a fingir que estaba normal para tratar de salir. Esta vez accedí. Los guié a todos a un parque cercano para cambiar el entorno a algo más natural. Las chicas iban delante aún riendo, disfrutando la vida, muy animadas, charlando entre sí. Veía de reojo a Carlos que caminaba tratando aún de contener el viaje. Igual que un niño se sujeta con todas sus fuerzas al arnés que lo sujeta a la montaña rusa en movimiento. Se veía agotado. Y nos separamos de nuevo. Decidió sentarse un rato. Ya parecía más elocuente, pero seguía buscando distraerse de lo que pasaba. Me preguntó sobre la muerte y el suicidio. Le conté en una versión breve de cómo alguna vez lo intenté y cómo había sido ese encuentro. Por primera vez parecía atento en otra cosa que no fuera su interior. Mostraba algo de asombro y preocupación. Cuando acabé se quedó pensativo.
Parecía más calmado por primera vez desde que estaba riéndose a carcajadas hace unas 4 horas. Dimos unas vueltas al parque y regresamos. Conforme se iba disminuyendo el contenido de psilocibina en su cuerpo, iba regresando a una normalidad relativa. Podía concentrarse más en todo, pero se notaba aún pensando. Una vez terminado, seguimos charlando. Ella y Ángela nos contaron sus percepciones y el resumen de su experiencia. Nos contaron entre risas y asombro y asombroso detalle las ideas curiosas sumamente interesantes, así como aprendizajes basados en ciertas alucinaciones que tuvieron. Carlos, ya consciente, tuvo que irse antes de su turno. Quería procesar qué clase de cosas pasaron en su cabeza, en su casa. Pasó una semana para volver a verlo. Me había dicho que había sido una buena ceremonia a pesar de todo, y prometió contarme el resto cuando me viera. Llegó a mi casa. Le ofrecí algo de tomar mientras le preguntaba cómo se había sentido en ese tiempo. Nos sentamos a fumar. Le conté mi perspectiva de la ceremonia y cómo me arrepentí de hacerla, pues sentí que había sido un bodrio. No logré que todos la disfrutaran y cuando creí saber lo necesario resulta que no tengo ni idea. Riéndose de mis berrinches, me dijo que la sufrió mucho estando ahí, pero que realmente había aprendido mucho, y esto se fue manifestando a lo largo de la semana. Esto confirmó una de mis teorías. Si bien todas mis experiencias habían sido placenteras, el aprendizaje no depende de una experiencia agradable, pero sí del método que la persona use para aprender. Una vez en sintonía, comenzó a contarme su experiencia. Vamos a sintonizarnos, bro. Todo empezó muy bien. Me cayeron bien todos, solo que al mismo tiempo estaba nervioso. Mi pasada experiencia no había sido la mejor. Escuché todo lo que nos decías y tenía mucho sentido, pero estar ahí es otra cosa. Ya tenía mis intenciones desde que me invitaste y creo que fue parte del error. Me dio un poco de miedo al principio por las velas y toda la explicación. Sentía que algo no quería Sentía algo que no quería tomarlos, pero que desapareció después de la primera parte. Al inicio me reí como hace mucho no lo hacía. Todo me causaba risa y me sentía muy feliz y eufórico. Al día siguiente me dolió la cara de tantas risas. A partir de ahí todo se puso raro. Recordaba cosas que había olvidado que me causaban malestar. Mi realidad cambió completamente. En mi cabeza estaba loco. No sabía diferenciar si mi vida era real o solo era un invento mío. Veía a todos lados y nada parecía mi casa. Empecé a ver cómo me encontraba en un hospital psiquiátrico, alucinando con una vida que no pasó, pero recuerdo tan vívidamente como si fuera mi pasado. Mi vida real era un recuerdo lejano e imposible, pero todo lo que sentía, pensaba y sé de la psicología, en mi estado alterado te vi a ti como un doctor encargado de mi área en el psiquiátrico. Todo apuntaba que debía estar loco. Estoy en un cuarto desconocido, lejos de todo lo que me resulta familiar. Un doctor encargado de mí por alguna enfermedad mental. Tenía lógica que fuera un esquizofrénico internado. Solo no sabía qué me llevó a ese estado. Muchas dudas ocupaban mi cabeza, acelerándose cada vez más. Era abrumador. Trataba de mantener la cordura, pero era muy difícil. Buscando respuestas deduje que todos los recuerdos de mi vida debían ser reales, pero en algún punto terminé en un sanatorio. Por eso me resulta doloroso ver esos recuerdos lejanos y tal vez imaginarios. Extrañaba a todos, incluso recordé mis quejas acerca de pendejadas. Ahora veía muchas cosas que no valoré y estaba en un callejón sin salida. La única esperanza que tenía era fingir estar cuerdo. Recordé mis clases de psicología, pero surgió la duda de si todo eso también era imaginario. Tal vez estaba basándose en puras cosas inventadas por mí mismo, pero no había otra opción. Fingía lo mejor que podía, entre la locura que nublaba mi cabeza, tratando de sonar sano y coherente, pero tú no me dejabas ir. Quería salir y de ahí escaparme, pues la cochera estaba al aire libre, pero por más que te decía que estaba bien, no querías. Veía como tú, en tu perspectiva de psiquiatra, no me creías. Cada intento fallido justificaba más que yo estuviera ahí y nunca me dejarías ir. Todo se volvió un círculo tormentoso, no me dejabas salir por más normal que actuara, me inventabas excusas tontas de por qué no podía, pero sabía que en tu mente solo era un enfermo más. Cuando ella aparecía, trataba de hacerme sentir mejor y me gustaba que fuera amable con lo que decía. Sentía que podía confiar en ella, pero justo luego iba contigo.
No alcanzaba a oír lo que hablaban, pero pensé que te decía mi condición como una enfermera, pero al último tú decidías. Quería mi vida de vuelta. Me acordé de todas las veces que odié mi vida. Deseaba volver, pero no podía fingir la cordura. Sentí que pasaron meses y poco a poco me resignaba a que esto sería mi vida. Tenía alguna conciencia de los hongos y cómo todo lo que pensaba podría ser producto de ello, pero esa idea era una aguja girando en el huracán de ideas que era mi percepción. Después de mucho tiempo accediste a dejarnos salir. Pensé que tal vez podría escaparme, ver otra forma de escape o despejarme de vivir lo mismo constantemente. Estaba mal. Después de caminar un rato dando vueltas a las 12 de la noche, no había nadie y el silencio se hacía muy tangible, lo suficiente para que mi realidad evolucionara. Me contaste una historia en la que casi mueres. No recuerdo los detalles porque todo ese tiempo seguía luchando contra los estímulos potenciados, que confundía con una locura incurable. En ese momento sentí que todo empezaba a encajar y por fin tenía alguna respuesta. Estaba seguro por fin que la vida que recordaba sí era real, pero había pasado hace mucho, antes de todos los meses que llevaba en el manicomio. Ahora estaba en la calle a medianoche caminando sin rumbo. Pensé que no me pudieron curar y no podían seguirme manteniendo en el hospital y acabé vagando sin casa ni rumbo, atormentado por el fantasma de mi amigo muerto junto a mí, cuya muerte fue lo que me volvió loco en primer lugar. Moriste y perdí la cabeza. Ahora no podía hacer otra cosa que no fuera vagar en la noche, hablando con un recuerdo entre las sombras. Seguimos caminando por el parque. Poco a poco fui tomando conciencia de la realidad en mi mente. El efecto fue atenuando hasta desaparecer. Volviendo a la casa estaba más tranquilo. Sentí una lucidez y bienestar general con relajación placentera. Al retirarme cuando iba conduciendo, pude estar agradecido de mi vida imperfecta y quienes me rodean. Entrar a la casa fue extraño y añoradamente familiar. Todo seguía igual. Pensé por mucho tiempo que no volvería a ver esos pequeños detalles de mi vida cotidiana. A partir de entonces he tomado varias decisiones. La más importante de ellas es buscar ayuda para mejorar esas partes mías que a veces no quieren continuar. No fue una experiencia placentera y ahora que atravesé todo eso entiendo cómo pudo ser mejor. Pero al mismo tiempo me dejó esas pautas para ser agradecido y entender el porqué de otras cosas que detienen o limitan mi crecimiento. No es algo que haría de nuevo en mucho tiempo, pero las cosas que me enseñaron me servirán un buen rato. Terminó su historia y yo aún me seguía riendo como niño ante una historia maravillosa e increíble. Mi perspectiva era sobre un infierno, pero jamás imaginé estar presentando toda una ilíada psiquiátrica, ignorante de todo lo que pasó en ese momento porque yo era su psiquiatra y no podía decirle justo lo que pasaba, pues pensaría que estaba más loco de lo que pensábamos. Después de aquella primera sesión dudé mucho de seguir con esto. Estuve por un mes en el rechazo de algo similar para no levantar infiernos en las personas que buscaba ayudar. Mi debate interno era constante y altamente ruidoso, pues ambos lados tenían excelentes puntos. Quería sanar sin perjudicar. Al mismo tiempo, el sanar exige entender y entender es difícil. Por otro lado, no era mi responsabilidad iluminar a nadie, pero al mismo tiempo yo no tenía derecho a no sufrir. Sin embargo, la cura me encontró y ahora podía ayudar a otros. A través de muchas conversaciones, tanto con Carlos, Ela, Ángela y quienes habían recibido sesiones privadas, encontré un patrón en ambos extremos de la ceremonia, tanto para quienes la disfrutan como quienes la sufren. Existe un aprendizaje que siempre se agradece, solo son diferentes reacciones a lo que se ve, pues la psilocibina es solo una respuesta personal que abre los ojos hacia adentro, buscando sanar y crecer. Como quien usa lentes, si deja de limpiarnos periódicamente, estará viendo y se adaptará para seguir viendo a pesar de la suciedad, pero llegará un punto en que no va a poder ver más. No se puede hacer que una persona cambie o vea algo que no quiere ver, pero cuando se decide abrir los ojos en favor de cambiar, no se puede desver. Llevar a cabo el cambio conlleva una serie de acciones que pueden hacerse o no, pero ahora se puede elegir una visión nueva y extensa de lo que se necesita para lograrlo. Hay ceremonias que son horribles para las personas, y lo digo horribles desde mi perspectiva porque a mí nunca me ha pasado una ceremonia desagradable, tal vez difíciles, tal vez muy incómodas,
pero siempre tienen un porqué, siempre tienen algo detrás de lo que realmente se ve. Porque no es que los hongos te estén haciendo alucinar, no es que estén proyectando algo enfrente de tus ojos. Es que todo lo que está pasando en tu mente conlleva unos factores visuales, auditivos y kinestésicos, lo cual simplemente se va a traducir en estás leyendo tu interior y te lo están leyendo. Y te lo están leyendo a través de todos estos sentidos. Entonces no es que tú estés viendo algo a través de, sino que estás viendo cómo tu historia se está rehaciendo, bueno, se está relatando otra vez y al mismo tiempo se está corrigiendo. Porque tu historia se está viendo desde un punto de vista pasado, presente y futuro. Se está viendo todo al mismo tiempo. Y tú estás siendo espectador de él, no puedes controlar ese viaje, no puedes controlar ese tipo de escaneo cerebral que hace la psilocibina. Solo eres testigo de lo que está pasando. Es como un sueño es el inconsciente y el inconsciente intercambiando información que es útil y que nos va a ayudar a ser mejores o simplemente a mantenernos vivos o hacer lo que sea que estemos haciendo. Tal vez estás en un nuevo trabajo y todavía no sabes qué pedo. Durante el sueño vas a soñar con el trabajo, no porque te estresa o tal vez odies tu trabajo, que tal vez sí, pero vas a soñar mucho en eso porque es información acerca de tu trabajo que se está constantemente revisando y almacenando, que es para hacerte mejor en tu trabajo. Digo, es el ejemplo más claro que se me ocurre. Tal vez cuando estás aprendiendo algo que realmente antes no sabías que existía ni siquiera esa materia, ya dices, ¿cómo vergas voy a aprender esto? Y a través de todo este proceso de conocimiento y aprendizaje, poco a poco vas integrando ese conocimiento hacia ti y se va volviendo parte de ti para poder ejercerlo en esa tarea particular o para simplemente pasar al examen. Pero digo, todas las habilidades se van aprendiendo y hay muchas formas en que se va almacenando la información. Las personas que hacen ejercicio, que practican algún deporte o simplemente son atletas de alto rendimiento, van a aplicarlo para su cuerpo. Su cuerpo y sus músculos van a aprender cómo se tiene que mover para ser más efectivo, más rápido, levantar más peso. Y se va a ir acomodando de una forma casi inconsciente, porque si bien tu mente está tratando de procesar, es muy difícil entender que este músculo va de aquí a aquí, pero tú lo puedes mover en ciertas otras formas. Y te va a ayudar para unos ejercicios y para otros que tal vez dices, esto no tiene nada que ver, pero igual lo estás ejercitando. Entonces es tener esa conciencia un poco más amplia y entender que mucho de lo que pasa por nuestra vida, lo que nos pasa mentalmente o físicamente, es un proceso de adaptación constante que nunca se termina. Porque nunca vamos a llegar a un punto en el que todo va a estar bien, todo va a estar chido, o simplemente un punto en el que no esté pasando nada, ni adentro ni afuera de nosotros. Entonces, es entender que somos parte de un engranaje constante y que nosotros somos un engranaje complejo en sí mismo. Entonces, hay que entenderlo de ciertas maneras. Y el contacto con los hongos te puede ayudar o no, pero al mismo tiempo te va a hacer ver y entender todas estas cosas de la manera que a ti más te va a convenir. Porque tal vez yo soy una persona que no aprendo si me dicen algo, no lo voy a entender hasta que yo lo experimente. Entonces si me dicen, no puedes hacer esto, voy a investigar por qué no puedo hacer esto, en qué se basa que no puedo hacer esto y por qué estoy escuchando a esta persona que me dice que esto está mal. Y ya yo tener el criterio de, bueno, igual lo voy a hacer, pero tengo que tener cuidado de que no me cachen. O simplemente, pues tiene sentido que no lo voy a hacer y pues no lo voy a hacer, pero pues ahora ya sé por qué, ya lo entiendo por qué. Entonces mi forma de aprender es con la curiosidad, con preguntas, con simplemente ver el lado real de las cosas, incluso si el lado real de las cosas es sumamente desagradable. Porque no me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho los psicodélicos, pero pienso que es una forma de entender, o al menos para mí es una forma de entender más la realidad. Porque cuando usas este tipo de cosas es muy tangible la línea en la que, ok, esto fue una alucinación. Bueno, pero esta alucinación está basada en cosas reales que sí te pasaron, sí te pasan y sí te van a pasar si sigues haciendo esto. Y ahora ya lo sabes. Entonces, si te llega a pasar, no te andes quejando ni sintiéndote mal por ti mismo, puñetas, porque tú estás haciendo todas las acciones para que no pase. Si te quedas el pendejo, es tu decisión. Y está bien. Pero después no te quejes de los resultados. Entonces,
Y es tener esa congruencia y empezar a tener todo en una balanza en la que tal vez necesitas volverte un poco loco para poder entender que estás viviendo en una locura de mundo, en una locura de tiempo, en una locura de sociedad. Entonces, suena muy fatalista de cierta manera, pero al menos para mí son lecciones que se deben aprender de cierta manera, y a veces las lecciones más duras tienen que ser aprendidas no a la peor manera, pero pues de una manera que tal vez no quieres o no te gustaría, porque hay una diferencia entre voluntad, que creo que ya lo había dicho en el pasado, y capricho. El capricho es algo que tú quieres, incluso si no te hace ningún bien. Voluntad es hacer cosas que no quieres, pero que te van a llevar a un bien, ya sea más grande para ti, para los tuyos, o a entender algo, o mejorar, o simplemente ser un poco más de lo que eres. Y es algo muy interesante de ver en las personas, porque se manifiesta de muchísimas formas, porque todos estamos hechos de las mismas cosas, pero esas cosas se manifiestan de diferente manera cuando una herramienta como esta, la psilocibina, entra en la ecuación y simplemente ves cómo se manifiesta todo lo que son, lo que creían que eran, lo que no son, lo que tal vez quieren ser. Y todo se va desarrollando enfrente de ti, pero pues no lo estás viendo. A veces solo estás viendo a una persona acostada mientras está atravesando esta sesión. Y cuando te habla de lo que pasó, es la cosa más impresionante, motivacional, hermosa y trágica que puedas escuchar en tu vida de una persona. Y es sacar esa parte humana, es decir, no tienes que conformarte con el hecho de que alguien te dijo que no lloraras, con el hecho de que alguien te dijo que esto no estaba bien por sus pinches huevos. Es entender quién eres, es aceptar quién eres, aceptar tus limitaciones, tus habilidades que tal vez no sabías que tenías. Es entender todo ese dolor, toda esa alegría, todo ese sufrimiento y tal vez todas esas cosas que no fueron justas, pero igual te pasaron y ahora tienes la información de eso para hacer algo bueno de eso. Y hay situaciones muy difíciles que yo no he atravesado, pero he visto a personas que las han atravesado estar mejor a través de estas terapias. Y me lo han dicho. A veces no siempre funciona, es una realidad también. Hay veces que no va a funcionar, incluso te puede hacer todo bien, pero a veces la persona realmente tal vez no quiere y le van a pasar este tipo de cosas que a la perspectiva de nosotros va a ser desagradable, pero para ellos tal vez es un miércoles medio aburridón. Entonces, pues todo es un mundo, las perspectivas, las cosas, cualquier cosa puede ser una perspectiva completamente diferente si te pones a pensarlo constantemente. Y los humanos somos una fuente interminable de ese tipo de cosas maravillosas, y que al verlas no puedes evitar tener una empatía automática con esa persona, porque cuando eres humano enfrente de alguien, ese humano en la otra persona nace. Mi gata lo sabe, a huevo, tú sabes, no eres humana, pero sabes de lo que hablo. Entonces, terminamos. Los capítulos se ponen un poco más densos, así que yo estoy muy emocionado y espero que ustedes también. Y pues sigan escuchando, pásenla chido y hagan brujería. Bye bye.